Hola, soy Verónica. Bienvenidos al canal de Artesanías para Vender. En el video de hoy vamos a hacer una vela de parafina con forma de helado. Empecemos. Vamos a necesitar moldes de repostería estilo cupcakes. Como son flexibles, voy a poner 2. Y parafina. La parafina aquí la venden en bloque. Lo que voy a hacer es cortar la cantidad necesaria y la vamos a fundir a baño María, controlando la temperatura porque la parafina es inflamable. Es importante que controlen la temperatura. Aparte de la parafina, vamos a necesitar una mecha de algodón, colorante para velas y aroma para velas. Yo utilizaré de chocolate y de fresas. Una vez separemos la cantidad que necesitemos, la vamos a llevar a baño María controlando la temperatura ya que es inflamable. Vamos a fundir muy poquita cantidad para hacer la galletita de nuestro helado. Ustedes pueden utilizar colorante en polvo o pueden utilizar colorante líquido. Aquí tienen cantidad de colores, les dejo el link en la descripción. Es importante que sean colorantes para velas. Estos son colorantes para vela porque son a base de aceites. Vamos a elegir el color que más se adapte a nuestra galletita. Marroncito sería este, con un poquito de amarillo. Yo creo que este, para hacer un tono galletita. Ya tenemos fundida nuestra parafina. Recuerden, si quieren mover el molde, poner una pequeña bandejita. Empiecen poniendo pocas gotitas para ajustar el color. Agitamos para que se integre. Y ponemos una. Ay, cayeron 2. Vamos a ver qué tal. Para que quede el color galletita. Las ollas, las espátulas, los cuchillos, todo lo que ustedes utilicen que sea único y exclusivamente para velas. Para ver el color que les va a quedar, sacan una muestra y esperan a que seque. Yo le pondría un poco más de amarillo, 2 gotitas más de amarillo. Yo creo que está quedando bien, color galletita. Una gotita más de marrón para subirle el tono. Y yo creo que ahí ha quedado perfecto. Podemos poner esencia de cupcake, que es el bizcochito, lo ponemos de cupcake. Con la pistola de silicona vamos a pegar el pabilo en el fondo. Ha quedado galletita, galletita. Ponemos un puntito de silicona y lo pegamos. Les comento que como decoración yo voy a poner estas incrustaciones que ya las tengo preparadas. Con la misma técnica de fundir la parafina, colorear, perfumar y verter en el molde, con moldes lo pueden hacer. En los próximos videos voy a subir cómo hacer moldes de silicona, de galletas, de fresas, de todo ese tipo de cosas, así que estén muy pendientes si no tienen este tipo de moldes para incrustaciones para poder hacerlos.
Una vez tengamos prácticamente sólido, pero todavía está fresco, vamos a empezar a preparar lo que es el batido. Para eso cortamos otro trozo de parafina Para este diseño no se necesita mucho. Vamos a fundirlo a baño María nuevamente. Una vez tengamos fundida nuestra parafina, fíjense de que no es necesario fundirla toda porque el calor residual la va a terminar de fundir. Recuerden que es altamente inflamable. Vamos a esperar que enfríe y batir con tenedor. De esta manera haremos como un granizado el efecto del helado. Para esta técnica no es necesario medir temperaturas ni cantidades. Vamos a colorear con amarillo. Este es un amarillo limón. Vamos poniendo muy poco. Y aprovechamos el calor para que se disuelva el colorante. Cuando perfumen, traten de no mezclar tantas fragancias. Ya le pusimos el aroma de pastelito a lo que es la galleta del helado. No vamos a poner tantas fragancias porque en las velas se van a entreverar y no va a quedar del todo agradable. No es como en la vida real los helados o los postres que tienen todo su aroma diferente. Vamos a trabajar con 2 o 3 fragancias. Vamos a poner al rosa fresa, al marrón chocolate. Entonces para este vamos a seguir con la esencia de cupcake para reforzar el bizcochito. Y lo que hay que esperar es que enfríe. Añadimos la esencia para ayudar a que baje la temperatura. Cuando ya tiene esta textura, la podemos poner sobre nuestra vela. Y vamos dando forma para que seque, solidifique en la vela. No es necesario limpiar esto, vamos a fundir un poco más, pero de otro color. Voy a poner el colorante chocolate. Primero, lo pongo primero para que sea más fácil disolverse. Con el calor que sea más fácil. Lo queremos fuerte, intenso. Cortamos más parafina. Esto lo pueden hacer del color que deseen. Y lo llevamos a fundir. Una vez fundido tenemos que hacer el mismo proceso. Dejar enfriar y revolver con el tenedor para que quede ese efecto glaseado. Esta vez lo perfumaremos con esencia aromática de chocolate. Perfumamos.
15 gotitas. Y esto ayuda a que enfríe. Pueden preparar este tipo de helados en cantidad para cumpleaños, souvenirs, bodas, regalos, Día de la Madre, Navidad. Para todo tipo de ocasiones y celebraciones es ideal. Ya está tomando forma. Tiene que estar un poco tibio para que justamente pegue. Si ustedes lo ponen estando seco, estando sólido, frío, no va a pegar. Tiene que estar esta textura. Lo van poniendo, lo pueden poner directamente con el tenedor o lo pueden poner con una cuchara. De esta manera le van dando la forma de helado. Como ya de esta parte lo terminamos, esto también es vela. Vamos a poner esto, que es una decoración. Si se les solidifica y quieren seguir trabajando con él, le dan un poquito más de calor. Una vez tengamos nuestra olla limpia, fundimos muy poquito para hacer la fresa. Coloreamos. Vamos a poner poco, porque colorean mucho. Una vez fundimos, hacemos el mismo proceso. Vamos a perfumar con esencia de fresas para ayudar que baje la temperatura. Pero cuidado, porque si la echan muy caliente, la van a evaporar. Vamos batiendo y haciendo como burbujitas para que se haga nuestro granizado. Para pegar la última incrustación necesitamos que esté con un poquito más de temperatura que las otras capas para que quede bien pegado, porque este es el último paso. Ya tenemos nuestro helado terminado, lo que hay que esperar es que enfríe para desmoldarlo.
Ha quedado precioso. Y hasta sólido vamos a desmoldar. Ha quedado precioso. Recuerden que pusimos doble. Ha quedado un helado precioso.